¿Ahí me están escuchando bien? Ok, perfecto. Bueno, para mí es de gran gozo poder acompañarles esta mañana. Un gozo poder eh, ver a varios de ustedes, aun cuando sea por medio digital, luego de un buen tiempo de no haberles podido ver, poder compartir la palabra del Señor en esta mañana y poder edificarnos como cuerpo de Cristo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Arnold Ramírez. Me congrego actualmente y sirvo al Señor en la iglesia que está ubicada en el municipio de Cajicá, Aposento Alto Cajicá. Aunque bueno, ya decir está ubicada en estos días es un poco es un poco complejo, ¿no? Porque aunque hace un tiempo nos reuníamos presencialmente en Cajicá, pues en este tiempo de virtualidad y varias familias que se han ido desplazando a otros municipios del país, pues ya no se encuentran en Cajicá, se encuentran dispersados y otros que se han ido sumando de otras latitudes. Entonces, nuestra congregación se llama Aposento Alto Cajicá, pero quienes nos congregamos allí vivimos en diferentes contextos. No sé si eso ha pasado también con ustedes, pero yo creo que sí es un fenómeno que se ha ido extendiendo por las diferentes asambleas alrededor del mundo. Esos tiempos han sido de cambios y a lo largo de la historia, pues los cambios han sido un elemento recurrente. Y el Señor lo que nos va a enseñar el día de hoy tiene que ver con ello, tiene que ver con acciones, tiene que ver con cambios que generaron nuevas dinámicas. Y voy a proceder a compartir pantalla en este momento. Disculpen un momento, por favor. Y definitivamente para poder hablar de cambios, al hablar de acciones, al hablar de etapas, pues definitivamente el libro de Hechos de los Apóstoles se constituye en un elemento muy importante que nos permite ver lo que ha hecho el Señor a lo largo de la historia de la iglesia. Y no es posible hablar de la historia de la iglesia sin dejar a un lado el libro que se constituye por naturaleza como el crisol de lo que fue el inicio de la historia de la iglesia, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro de pura acción. Si tú quieres leer un libro de acción pura, retomo esta impronta, ¿no? De pronto algunos recordarán hace algunos años, cuando, bueno, no había televisión satelital ni nada de esto, y solamente teníamos los canales nacionales, el horario estelar de Premier Caracol, que era como el horario en donde se transmitían las películas de la época. El eslogan era acción pura. Sí, entonces el programa de la tarde de acción pura de Caracol era pues ver estas películas pues que habían sido en su momento bastante taquilleras. Bueno, pues tomo este eslogan y lo incorporo en lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy a través de Hechos. Por supuesto que no podremos estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles, pero sí quiero eh, abordar los primeros dos capítulos de Hechos. Tal vez como un abrebocas para que de pronto al interior de sus hogares mis hermanos tengan la oportunidad de, de estudiar este fascinante libro, que en estos tiempos es muy pertinente, porque ha sido un año de muchos cambios para la iglesia. Sin embargo, a lo largo de la historia han habido muchos cambios y particularmente pensando en sus inicios, la iglesia tuvo que vivir muchos cambios. Y bueno, lo que el Señor nos va a permitir ver el día de hoy es básicamente estos inicios. Recordarán esta frase, ¿no? Este refrán, un refrán muy popular. Del dicho al hecho hay
mucho trecho. ¿Qué se refiere ese refrán, no? Que hemos mencionado, que hemos escuchado muchas veces? Nos sugiere muchas cosas, ¿no? Nos sugiere esa paradoja tal vez, esa contradicción entre cómo no hay mucha coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. O cómo muchas veces hay una promesa frente a algo, pero el camino para llegar a su cumplimiento no es tan fácil. Por ende, hay o termina habiendo una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Un elemento muy propio de nuestra cultura, ¿no? De nuestra cultura colombiana y nuestra cultura latinoamericana. Por eso es que un dicho de estos nace en medio de nuestra cultura y es tan popular en medio de nuestra cultura. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al libro de Hechos, parece ser que este dicho no aplica mucho, o este refrán, entendiendo el dicho como el conocimiento, como la premisa de algo, ¿sí? El principio del dicho al hecho, ¿sí? Hay poco trecho, no mucho trecho. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy a través de la lectura de estos dos primeros capítulos de Hechos. Parece que aquí sí hay una relación entre lo que se dice y lo que se hace. Por ende hay poco trecho y no mucho trecho. Vamos a hablar del dicho o el anunciamiento. ¿Sí? Entendiendo el dicho como el anunciamiento de algo muy importante. Y para que lo recordemos, ¿qué es el libro de Hechos? De pronto muchas veces lo hemos escuchado, pero sí a manera de recordatorio, sí es muy pertinente tenerlo presente en este momento. El libro de Hechos básicamente se constituye en esa transición que hubo entre la vida de Jesucristo, su ministerio y los orígenes de la iglesia cristiana. A través del relato de Hechos, nosotros hoy día, en el siglo XXI, nuestras iglesias, sabemos cómo llegó la palabra del Señor a los diferentes contextos. Dónde se escribieron muchas de las cartas del Nuevo Testamento. El libro de Hechos es el libro de los actos de Jesús a través de sus seguidores. De hecho, algunos sugieren si realmente se debería llamarse Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, porque definitivamente el Espíritu Santo ocupa un papel protagónico, preponderante a lo largo de este libro. ¿Quién fue su autor? Bueno, el autor allí mismo se autoproclama como un testigo omnisciente de muchas de las situaciones narradas. El autor de Hechos fue compañero y discípulo del gran apóstol Pablo. De acuerdo a la tradición cristiana de los primeros siglos, y concretamente narrado, descrito por historiadores como Irineo y Clemente, se afirma que el autor del libro de Hechos fue Lucas, el mismo autor del Evangelio que lleva su propio nombre. Pero ¿quién era Lucas? Bueno, algunos apartes, no los podemos mencionar todos, pero en algunos apartes del Nuevo Testamento, como en Colosenses 4:14, se dice que era el médico amado, un hombre de corazón noble, un hombre que era letrado. Hemos visto en diferentes episodios de las Escrituras hombres que habían sido pescadores, que no habían tenido ninguna formación académica. Este hombre era un tipo erudito realmente, era un hombre letrado, era un médico, ¿sí?
Y además de esos atributos, digamos, de orden personal, a nivel espiritual era un hombre que era fiel, un hombre que acompañó a lo largo del ministerio de Pablo en su vida. Tenía un corazón misionero. Y dice en el versículo 1 de Hechos, empieza saludando: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, el autor de Hechos está diciendo que en un primer libro, es decir, en este caso el Evangelio de Lucas, hizo un relato muy cuidadoso de todo lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Quién era Teófilo? No vamos a dedicar este tiempo para tratar de desenmarañar quién era este hombre. Probablemente un alto dignatario romano. Este título Teófilo era un alias o un homónimo, tal vez para proteger su identidad. No sabemos mucho de Teófilo. Sin embargo, es claro que para Lucas era muy importante escribirle a este hombre, porque el Evangelio de Lucas fue escrito para este hombre. Y se hace un amplio saludo arrancando allí. Y aquí también en el libro de Hechos. Lo que probablemente, y el consenso de los estudiosos del tema, es que este hombre era un alto dignatario del Imperio Romano. Y parece ser que Lucas tenía un profundo interés en que un alto dignatario del Imperio Romano pudiera tener acceso al mensaje de Jesucristo, porque el impacto que podría causar la conversión de un alto dignatario romano para las bases sociales podía ser un avance importante en la extensión del Evangelio. Dice arrancando Lucas 1, del 1 al 4. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Qué interesante que el primer texto que aparece después de los evangelios es el libro de Hechos, que siendo autoría de uno de los autores, valga la redundancia, de los evangelios, como lo fue el Evangelio de Lucas, empiece su relato mencionando esto, hablando de una investigación, hablando de un esmero, hablando de la construcción de un relato muy cuidadoso para estar seguro de la veracidad. Versículo 2 del libro de Hechos. Hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por el Espíritu Santo. Durante los versículos 3, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Hermanos, aquí hay algo muy interesante arrancando el libro de Hechos, como lo fue en su momento con el Evangelio de Lucas. No podía iniciar la historia de un movimiento tan grande como lo fue el cristianismo sin dejar claras las bases y los fundamentos que soportaban esa verdad. No era posible que el cristianismo arrancara en un mundo como este
sin que las pruebas se pusieran por delante. Y aquí está hablando claramente Lucas del esfuerzo que hizo para relatar todo lo que hizo Jesucristo a lo largo de su ministerio. Todo lo que hizo Jesucristo antes de llegar al Calvario, donde finalmente murió y posteriormente resucitó. Hermanos, aquí tenemos los escritos de un hombre que hizo un trabajo de investigación y un trabajo periodístico sin precedente en la época. Cuando ustedes miran el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y se dan cuenta de episodios tan personales como la situación de María y José en Belén buscando una posada para tener a Jesús, el nacimiento de Jesús en el pesebre, la aparición de los ángeles a los pastores, la visita de los magos, de los sabios del Oriente, con detalle el ministerio de Jesús, los testimonios de varios de los discípulos, de varios de los que fueron sanados. Aquí es evidente que Lucas hizo un trabajo de entrevista, un trabajo de investigación muy, muy riguroso para escribir lo que evidentemente escribió. No descarto para nada que Lucas haya entrevistado con María. No descarto para nada que Lucas haya entrevistado con los pastores, con los sabios del Oriente, con personas que compartieron con Jesús para escribir lo que escribió. Un trabajo muy, muy bien hecho. ¿Y por qué era importante eso? Porque necesitaba transmitirle al mundo entero que aquello por lo cual estaban dispuestos a morir era real, no era una fábula. Versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Después de su resurrección, el Señor aparece durante varios días a muchos de ellos y hace una advertencia: aún no salgan de Jerusalén. Jerusalén era el epicentro donde estaba ocurriendo todo. El fenómeno del asesinato que generó tanta controversia, posteriormente la resurrección, que también, mejor dicho, la controversia se acentuó porque se pensaba que con el asesinato de Jesús el movimiento iba a claudicar, pero surtió el efecto completamente contrario. Empieza a ocurrir esa efervescencia, pero Jesús les dice: esperen un momento. Y antes de continuar con la historia, hay una verdad que nos enseña esos primeros pasajes, y es que la fe cristiana no es un mito ni una superstición, es una realidad que se fundamenta en la resurrección de Jesucristo. No puede empezar el libro que relata, que da inicio a la iglesia cristiana, sin dejar claro eso, que Jesús resucitó. Porque si Jesús no resucitó, mis hermanos, nuestra fe es vana, dice en 1 Corintios. La resurrección de Cristo es la que termina sellando ese plan que Dios había trazado desde la eternidad para nosotros. Jesús resucitó. Y como dice el versículo 3, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas indubitables que Él realmente estaba vivo. Hermanos, pruebas indubitables. No fue el testimonio de uno, de dos personas. Fue el testimonio de muchas personas, de más de 600, que en diferentes momentos vieron a Jesús resucitado. Ese es un elemento fundamental para que nuestra fe sea afirmada partiendo del principio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús resucitó,
nuestra fe tiene todo el sentido del mundo. Versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que la práctica del bautismo es una práctica que ya existía en la tradición judía. ¿Sí? El bautismo tenía un significado, tenía un simbolismo fuerte de purificación, de revestimiento, de identidad. Pero en el Antiguo Testamento era una figura de algo que vendría muy importante más adelante. Y era la necesidad de que los hijos de Dios fueran bautizados en el Espíritu Santo, fueran revestidos, acto que definitivamente ocurrió después, el día de Pentecostés. Jesús les dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén, esperen porque ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Tiene que venir el Espíritu Santo sobre ustedes para que empiecen a hacer lo que yo quiero que ustedes hagan. Esperen tantico, dicen los mexicanos. Versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ellos todavía estaban en la conmoción, ¿no? Ellos, era mejor dicho, toda una montaña rusa de emociones las que habían tenido los discípulos. Primero, acompañando a Jesús en todo su ministerio. Emocionados, felices, porque Jesús les había dicho que el reino suyo había llegado, pero de un momento a otro lo asesinan. Parece que todo se acabó, no hay esperanza, tristeza total. Después viene la resurrección y pues todo esto es lo que representó la resurrección de Cristo. Y Jesús está con ellos y bueno, lo primero que viene a la cabeza de ellos es, bueno, ¿será que ahora sí nos llegó el momento? ¿Y cuál era el momento? Pues el momento de la restauración de Israel. ¿Sí? La sociedad judía guardaba la esperanza de que la restauración para ellos significaba que Israel iba a ocupar un lugar preeminente en el mundo otra vez. Por eso es que por muchos siglos esta idea del Mesías fue una idea que se tergiversó por la figura de un líder militar que iba a liberar a los judíos de los diferentes pueblos. Es decir, se había convertido en una interpretación netamente materialista. Y pues de fondo tenían razón en pensarlo así, ¿no? Era un pueblo que había sido invadido, pisoteado, dominado por tantos pueblos, los egipcios, sus pueblos vecinos como los filisteos, los edomitas, los sirios, después los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos y ahora el imperio romano. Bueno, pues ¿cuándo es que va a llegar el Mesías para que ya nos saque de este problema? Pero Jesús tenía otros planes. Versículo 7, Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlos. O sea, el Señor les está diciendo, vengan, esperen un momento. Este tema a ustedes no les incumbe. Porque hay algo más importante que yo quiero que ustedes hagan. No estén pensando tanto en ustedes y en su bienestar. Y eso, de alguna manera, evoca lo que muchas veces nosotros queremos. Nosotros siempre pensamos en un bienestar personal, un bienestar propio. Pensamos siempre en nuestros intereses. Somos muy egoístas. Pero Jesús tenía otros planes, mucho más allá, mucho más profundos que una restauración de un pueblo físico. El Señor les va a relatar, o les está relatando el paso a paso de lo que iba a ser su trabajo de ahora en adelante. Los discípulos pensaban en recoger unas cosechas, unas bendiciones sin haber sembrado. Y el Señor les está diciendo, no, hay que sembrar primero antes de pensar en recoger. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Una promesa que les está haciendo el Señor. Ustedes van a recibir algo muy especial. ¿Recuerdan que hace un momentico leíamos?
no salgan de Jerusalén, esperen un momento. Aquí les está diciendo, recibirán el poder. Es decir, tenían que esperar porque no tenían algo que iban a recibir, en este caso, poder. Un poder que se traduce en qué? En la llegada, en la venida del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Claro, no podían salir por sus propias fuerzas, no podían salir de Jerusalén aún por sus propias fuerzas, tenían que esperar algo muy importante. Y aquello que debían esperar era al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les iba a dar el poder para ser testigos. Hermanos, es muy interesante que el origen de la palabra testigo tiene la misma raíz que la palabra mártir en nuestro idioma. Es decir que Jesús les está diciendo, yo los estoy preparando para que ustedes sean mártires, testigos, por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser mis discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante, mis hermanos, que cuando se nos habla en nuestro contexto de que tenemos el poder, a veces nos da un poco temor, ¿no? Tal vez por las experiencias poco gratas que hemos visto de otras comunidades de fe, ¿no? Que hacen un mal uso de ese término, que hablan de que somos conferidos de poder para hacer un poco de vainas que se vuelve más en un show mediático, que no es así, por supuesto. Pero tampoco debemos tener miedo de decir que tenemos el poder. Yo les pregunto, mis hermanos, hoy, ¿tú tienes el poder? ¿Tenemos el poder? Amén. Claro que sí, el Señor lo dice en su palabra. Pero tenemos el poder ¿para qué? Para ser mártires, para ser testigos. En los escenarios donde el Señor nos ponga. Hermanos, para ser testigos del Señor no hay límites. El Señor nos llama más allá de los límites. El Señor, arrancando la historia del cristianismo, le está diciendo a sus discípulos, a los que iban a iniciar esta aventura, esta acción pura: ustedes serán mis discípulos, mis testigos, y predicarán en todas partes. Hermanos, que nosotros hoy en Colombia estemos reunidos en el nombre del Señor es el resultado de lo que muchos llevaron a cabo para cumplir esa orden. Y que el Evangelio no se haya quedado enclaustrado en Jerusalén, sino que haya trascendido a toda la humanidad. Nosotros somos testigos. Sí. Podemos corroborar que esa orden fue cumplida por muchos. La pregunta es, ¿estamos reproduciendo nosotros esa orden? ¿Estamos siendo testigos del Señor? A veces pareciera que no. No tenemos que estar en la China para pensar en que estamos o no siendo testigos de Él. Aunque si el Señor te quiere mandar para la China, maravilloso. Aquí estás siendo testigo en medio de tu familia, en medio de tus vecinos, en tu trabajo, en tu estudio. Estás reflejando el amor de Cristo en esos contextos. Y lamentablemente es que a veces somos muy tímidos en ello. Hermanos, verdad número 2, hemos recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo
para hacer grandes cosas. Y qué mejor que al hablar de grandes cosas, hablar de la más grande de ellas, predicar su evangelio. A veces nos da temor, ¿no? Uy, es que yo soy muy tímido, es que yo no sé cómo llegar con el evangelio, es que no sé cómo abordar. Y hermanos, y las oportunidades el Señor las da, y más en una época como esta, ¿no? En una época de incertidumbre, una época de desesperanza. Yo no me imagino la vida de un inconverso en estos días, hermanos, con pandemia, con protestas. O sea, qué infeliz es la vida de una persona sin Cristo. O sea, ¿qué esperanza hay? Ninguna. Es decir, esto no hay salvación alguna para el que no tiene a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo, estas son oportunidades. Estas son las oportunidades precisas para la predicación de su palabra. No desaprovechemos esas oportunidades, mis hermanos. Versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron. Yo creo que la montaña rusa de sentimientos y emociones otra vez empezaba, mejor dicho, ese vacío tremendo. La alegría de tener a Jesús otra vez en medio de ellos y la tristeza de que Él otra vez se iba. Entonces imaginan la escena de Sid en la era de hielo, ¿no? Cuando dice vamos a vivir y después vamos a morir. ¿Sí? La emoción al principio de que Jesús está con ellos y la tristeza de que se va. Pero viene el consuelo del Señor diciéndoles tranquilos, ya tienen al Espíritu Santo entre ustedes. Y de la misma manera que lo vieron irse a Él volverá. Vamos a seguir avanzando rápidamente. Viene después Hechos del 12 al 26, que usted lo puede leer con más detalle esta tarde, en cualquier momento esta semana. Que viene el retorno, ¿no? Después de que ocurre esta cosa, ellos retornan del Monte de los Olivos, que ahí muy cerquita, como 1 kilómetro de distancia de Jerusalén. Retornan a Jerusalén. Parece que se están reuniendo, parece que están viviendo en un mismo sitio. Hay mucho temor, o sea, empieza ese temor, porque los judíos, ustedes saben que en este momento quieren ocultar cualquier prueba de que Jesús resucitó. De hecho, los soldados que vieron a Jesús resucitado fueron sobornados, ¿sí? Les fue dado dinero para que no dijeran absolutamente nada. Entonces hay mucha alerta, ¿no? Frente a lo que puedan hacer los judíos. Y se dice que estaban allí los apóstoles, María, los hermanos de Jesús, que ahora se convierten en seguidores de Jesús. En su momento no fueron crédulos. En su momento, en un momento en el ministerio de Jesús, ellos no creían en Jesús como el Mesías prometido, pero después lo reconocen. Y más de 120 discípulos reunidos juntos. Y bueno, allí Pedro plantea la necesidad de un sucesor, porque Judas Iscariote ya se había suicidado después de haber traicionado al Señor. Y bueno, en ese proceso Matías es elegido como el reemplazo, el sucesor de Judas, y pues nuevamente el equipo de los 12 queda conformado. Entonces ya vimos el dicho, el principio. ¿El principio cuál era? Bueno, predicar el evangelio. Ahora vamos al hecho y su cumplimiento. Y llega el capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos los presentes llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por todos los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pánfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Y empieza la acción pura, mis hermanos. El dicho y ahora el hecho. Llega la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía muy importante. Habían ocurrido 3 fiestas importantes, ¿no? La fiesta de la Pascua, y miren acá lo preciso que son los planes de Dios. Como aquí no hay lugar para las coincidencias. La fiesta de la Pascua, que recordaba ese sacrificio del Cordero que salvó a los judíos de que sus primogénitos fueran muertos allí cuando estaban en Egipto. ¿Sí? ¿Recuerdan esa historia, no? Cuando la última plaga y que Faraón se resistía a sacar a los israelitas. Y Dios le dijo a Moisés: hable con el pueblo, que hagan una señal con sangre en las puertas de sus casas, con la sangre de un cordero, y el ángel pasará. Y donde vea esta sangre, él seguirá derecho e irá a las familias de los egipcios y cobrará la vida de los primogénitos. Bueno, la fiesta de la Pascua recordaba ello. Y fue para la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, que Jesús es asesinado, el Cordero muerto por nosotros. Después, inmediatamente después de la Pascua, llegan las primicias, donde los judíos con la fiesta de las primicias daban lo primero al Señor. Bueno, el domingo, el primer día de la semana, terminada la Pascua, Jesús resucita. La primicia de nuestra salvación resucita. Y finalmente, Pentecostés, que era una fiesta que recordaba el pacto de Dios con Moisés en el Sinaí, el momento en que Dios le da los mandamientos a Moisés. Qué curioso que en Pentecostés haya sido el momento en que llega el Espíritu Santo, ese nuevo pacto que se escribe para la naciente iglesia, el Espíritu Santo en medio de nosotros. Muchos judíos de muchas partes del mundo, porque había judíos que vivían en muchas partes del mundo, trataban de llegar a la Pascua. Y muchos hacían su deber para llegar a la Pascua. Y se quedaban hasta la fiesta de Pentecostés. Es decir que en Jerusalén había un número de judíos impresionante, visitantes de muchas partes. Y se da este fenómeno donde se empiezan a escuchar las diferentes lenguas del mundo conocido hasta entonces, hablando de Dios, bendiciendo a Dios y declarando estas cosas. Era un símbolo importante, muy diciente, de cuál era el plan de Dios con la humanidad. De que personas de todas las lenguas, tribus y naciones pudieran hablar un mismo idioma. El mensaje de Jesucristo. No hay fronteras para la predicación del Evangelio. No hay lengua que limite
que su palabra llegue a otros. Y qué bonito lo que ocurre aquí el día de Pentecostés, cuando personas de diferentes partes del mundo empiezan a hablar y a entender otros esos idiomas como una manifestación de ese poder de Dios. Pero a pesar de esas evidencias, dice el versículo 13, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Un argumento sin ningún sentido, porque están escuchando a gente que nunca había salido de Galilea a hablar en estos idiomas de otras partes, que por supuesto no podían estar borrachos, pero la respuesta de muchos era, están locos. Y nos recuerda un poco lo que dice 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Hermanos, a pesar de las evidencias, a pesar del poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, a pesar de que la palabra del Señor es anunciada a lo largo del libro de los Hechos, y hoy día lo vemos, muchos no creen. Sin embargo, eso no puede ser desánimo para nosotros. Debemos seguir predicando, porque así como se va a ver a lo largo de Hechos, Pablo a donde llegaba predicaba. Unos se burlaban de él y se iban, pero muchos otros escuchaban. Después de este suceso en Pentecostés viene la predicación de Pedro. Una predicación impresionante. Ustedes también la pueden leer con detenimiento más tarde o en el transcurso de la semana. Una predicación en donde él muestra y le está hablando a los judíos cómo en medio de esa realidad en la que ellos vivían, cómo a pesar de que estaba escrito en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en la Torá judía, ellos no querían creer. Y Pedro menciona profecías de Joel, menciona salmos en donde se relataba, ¿sí?, el advenimiento de estos sucesos. Es decir, con la propia ley judía, Pedro les está predicando y está diciendo, mire, todo esto estaba escrito. Nada de esto es casualidad. O sea, todo se ha ido dando en una precisión que lo único que debemos hacer es confesar nuestros pecados y creer en Él. Dice la última parte de la predicación de Pedro, o luego, como un efecto de la predicación de Pedro, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Yo creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de predicar el Evangelio quisiéramos esa pregunta, ¿no?, al final de nuestra predicación. ¿Qué debemos hacer? Porque muchos ese día el Señor los estaba preparando para que doblaran su rodilla a Cristo. Y después de esta predicación que usó el Señor a través de Pedro, dicen, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. El mensaje de Jesucristo se resume en ello: arrepentimiento de sus pecados y volver a Dios. Salir de pronto de esa vida religiosa en la que vivían. La sociedad judía era muy religiosa, de muchos sacrificios, muchas visitas a la sinagoga, mucho sacrificio en el templo. Pero aquí lo interesante de la predicación de Pedro es, hay que volver a Dios. O sea, esa religiosidad no se traduce necesariamente en estar en una relación con Dios. Y eso aplica para nosotros también hoy día. Estar en un culto virtual, hermanos, tener a veces tiempos de oración, conectarnos una que otra vez, no es necesariamente sinónimo de estar con Dios.
puede ser parte de esa vida religiosa y esa costumbre de la cual hemos caído. Pero el Señor quiere realmente acciones. Del dicho al hecho. Él quiere acciones reales en nuestras vidas. Acciones reales para el mundo que no conoce a Cristo, que tome una decisión por Cristo, se arrepientan de sus pecados y le confiesen como Señor y Salvador. Pero también de su iglesia exige un arrepentimiento de sus pecados también. Y requiere que volvamos nuestros ojos al Señor y llevemos vidas en el temor de Él, lejos de esa religiosidad, lejos de esa apariencia, porque pues detrás de una pantalla aquí unos con otros nos podemos ver muy santos, pero ¿cómo es realmente nuestra vida personal con Dios? Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus creyentes: sálvense de esta generación perversa. Y miren que eso lo decía hace 2000 años. Y en estos días, ¿qué podemos decir? Sálvense de esta generación perversa. La realidad del ser humano no ha cambiado. Versículo 41. Los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total. Qué impresionante, mis hermanos. 3000 conversiones ese día. Verdad número 3. Teniendo el Espíritu Santo y su poder, la predicación del Evangelio no es una opción, es una ordenanza. Del dicho al hecho. Pedro, luego de haber recibido el Espíritu Santo, luego de haber sido llamado por el Señor a ser testigo, Pedro hizo un acto propio de un hombre que quiere obedecer a Dios. Se paró ante una multitud. No sé cuántos miles eran. 3000 se convirtieron, pero seguramente eran muchos más los que habían. Obedeció. Hermanos, ser testigos de Cristo implica ser obedientes a sus mandamientos. Y termino, mis hermanos, rápidamente, que se acabó el tiempo. ¿Qué es eso de la comunión y la vida cristiana? Porque es que vemos al inicio del libro de Hechos una unidad que fue fundamental para que este movimiento llegara a tener los alcances que llegó a tener. Dice el versículo 42: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. En esa acción pura que quería el Señor quiere dejarnos claro la importancia de la unidad en la fe. A partir de esas 4 columnas, ¿no? La enseñanza de los apóstoles, la comunión fraternal, la comunión unos con otros, la cena del Señor y la oración. 4 columnas, mis hermanos, que sostienen una iglesia, que la han sostenido por 2000 años y la seguirá sosteniendo hasta que Él venga por nosotros. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Acción pura, mis hermanos. Vemos una unidad que yo no sé si en estos días vive nuestra iglesia, pero aquí vemos un amor fraternal de unos para otros, un amor que llevaba al hermano a sacarse la comida de la boca literalmente y dársela a su hermano, vender sus propiedades y ponerlas al servicio de la iglesia, compartir absolutamente todo,
a orar juntos en el templo cada día, se reunían. Por supuesto, estamos en una época muy distinta, ¿no? Estamos en una época donde hemos sido imbuidos por el materialismo. El materialismo y el consumismo de esta sociedad actual nos ha cambiado en mucho sentido la perspectiva. Estamos en la cultura del ego, del yo, mis cosas, mis proyectos, mis deseos, mi acumulación. Pero el Señor nos aterriza arrancando el libro de Hechos y pensando en este éxito que tuvo la iglesia en los primeros siglos bajo esos principios. El Señor quiere, mis hermanos, que volvamos a esa unidad. El Señor quiere que nos veamos no simplemente como meros pares que nos conectamos a un culto y termino el culto y chao, me desconecto. Como si fuera una charla más del trabajo, donde ahí me conecto y ahí escucho mientras estoy haciendo otras cosas y listo, ya cumplí, estuve en la reunión. No, mis hermanos, el Señor quiere de una unidad, una amistosidad, un amor profundo unos por otros. En esta época de distanciamiento que el amor de muchos se ha enfriado, pero también donde se ha visto cómo el amor de muchos ha crecido, pues que esto se convierte en una oportunidad para estar pendientes los unos de los otros. Hay mucha necesidad. Tenemos muchas familias, muchos hermanos en necesidad y a veces somos indiferentes. Y a veces decimos, hermano, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y no tomamos acciones más allá, como dice el Señor en su palabra. Eso no es solamente voy a orar por ti y el Señor te bendiga, es de qué manera te ayudo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues hermano, la sumatoria de esas dos cosas, es decir, una disposición para predicar el Evangelio y un amor entrañable por los hermanos, pues por supuesto que era la fórmula perfecta para que día a día fueran llegando más personas a la iglesia. Y la iglesia pasara de ser un movimiento muy local de Jerusalén a convertirse en los siguientes años de la antigüedad en el sistema de creencia o la fe más difundida en todo el mundo. Y esa es la verdad número 4, mis hermanos. En medio de esta generación perversa, solo nos tenemos los unos a los otros. Somos una familia, mis hermanos. Del dicho al hecho hay poco trecho. Y dejo aquí en pantalla, mis hermanos, las verdades que el Señor nos transmite el día de hoy. Primera, la fe cristiana no es un mito ni una superstición, es una realidad que se fundamenta en la resurrección de Cristo. 2. Hemos recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para hacer grandes cosas. La más grande de ellas, predicar el Evangelio. 3. Teniendo el Espíritu Santo y su poder, la predicación del Evangelio no es una opción, es una ordenanza. Y 4. En medio de esta generación perversa, solo nos tenemos los unos a los otros. Somos una familia. Pues mis hermanos, el Señor sea hablando a nuestros corazones, haya hablado a nuestros corazones a través de estos 2 capítulos de Hechos. Y de pronto les motive para estudiar este libro en esta época, que resulta siendo un ejercicio muy, muy pertinente y de gran bendición. Muchas gracias por la invitación, mis hermanos, y el Señor les guarde a ustedes y a sus familias.